Muy bien, iniciamos entonces, estamos en el curso de idioma español, estamos en la guía de estudio número 2. Para poder tener acceso a esta guía, usted ya tiene los links de acceso. Lo único que vamos a hacer es que nos aparece el tema de la cohesión, la escritura de las oraciones simples y la acentuación. El primer tema lo vamos a ubicar ingresando a este link, de esta manera, ¿bien? Vamos a ingresar al link y automáticamente pues, nos está cargando nuestra presentación. Vamos a dar ahí unos minutitos para que pueda cargar, el material. Muy bien. El tema es la cohesión o sustitución léxica. ¿Qué significa esto? Dice, la cohesión también es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Una vez más, dice, la cohesión también es la manera de relacionar y unir las palabras, oraciones y párrafos de un texto. Eso significa la cohesión en la sustitución léxica. Muy bien. Lo primero, la sustitución de palabras en la cohesión se puede dar a través de los sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Em, el sinónimo es una palabra escrita de diferente manera, pero que en sí, pues el significado está enfocado a lo mismo, ¿sí? Dicho de otra manera, pero el significado siempre vamos a querer decir lo mismo. Entonces, el sinónimo, que tenemos algunos ejemplos. Sinónimo de abundante, mucho, demasiado. Sinónimo de acabar, terminar, finalizar. Entonces, lo que estamos diciendo con los sinónimos es que son palabras escritas de diferente forma en cuanto a su forma gramatical literalmente, pero que en sí el significado pues es el mismo. Por ejemplo, aquí dice advertir, notar. El sinónimo, ahora dice alterado, nervioso es un sinónimo. Altura, elevación, amplificar, agrandar, angustia, malestar. Entonces ahí vemos la palabra y sus sinónimos, ¿verdad? Entonces, son formas en donde podemos dar la sustitución por palabras con significado, ¿sí? Ahí es una forma de trabajar la cohesión, que sería la sustitución de palabras con significado. También existen los hiperónimos o hipónimos. Entonces, el hiperónimo es la manera de clasificar algo en general y los hipónimos es darle un específico a la clasificación. Por ejemplo, el hiperónimo acá es flores, ¿sí? En general, está diciendo las flores en general. Ahora, el hipónimo ya se va a más específico o a su clasificación. Muy bien, si las flores es el hiperónimo, entonces el hipónimo serán rosa, margarita, jazmín, el clavel, magnolias, el tipo de flor, ya específicamente hablando de la clasificación de tipos de flores. Entonces, eso es un hiperónimo y un hipónimo. El hiperónimo es hablar en general y el hipónimo es especificar ese tema general. Por ejemplo, aquí, meses. Meses es el hiperónimo. Muy bien, entonces el hipónimo sería enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, porque ya está clasificando, ya está especificando los meses del año. Los días de la semana sería el hiperónimo. Los hipónimos serían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vehículo sería el hiperónimo y los hipónimos serían un coche, un descapotable, un auto,
ómnibus, un carro o un camión. Entonces tenemos que entender que primero estos dos, en el sinónimo, la sustitución por palabras con significado se puede dar con sinónimos, es decir, cambiar la palabra por otra que esté escrita de diferente manera, pero que al final diga lo mismo, o bien hacerlo por hiperónimos o bien por hipónimos. Entonces, acá sería, si es hiperónimo, perdón, damos a conocerlo de manera general y el hipónimo es darlo a conocer de manera específica o según sea la clasificación. Esa es la sustitución por palabras con significado. También se puede dar a través de la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis es tener el texto original y del texto original hacer una interpretación, ¿sí? Esa es la paráfrasis. Dice, texto original, teorema de Pitágoras. Dice, en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. La paráfrasis. En los triángulos que tienen un ángulo recto, al multiplicar por sí misma la medida de cada lado menor, se le llama cateto. Y sumar los dos resultados, esta suma es igual al resultado de multiplicar por sí misma la medida del lado más largo, que se llama hipotenusa. Entonces aquí vemos una paráfrasis, es decir, una interpretación, una modificación al texto original, pero basado en una interpretación personal. Cuando usted le digan, mire, necesito que parafrasee, entonces el texto o el artículo tal o la frase tal, entonces lo que le están diciendo es que con sus palabras interprete lo que está diciendo el autor original. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces también puede haber la cohesión, también se puede dar en sustitución por paráfrasis, que tengamos la frase original y posteriormente que hagamos una interpretación. Por definición, definición, es la palabra sin explicación. Algo que tenemos que entender es que nosotros tenemos se nos ha enseñado de manera errónea la forma correcta de llamarle a las cosas. Nosotros creemos que la definición es el significado o el concepto de las palabras y eso no es así. La definición es la palabra misma sin explicación. Por ejemplo, lápiz, mesa, escritorio. Esas son palabras sin explicación. Entonces, por ende, a eso se le conoce como definición, no al significado que nosotros vamos a encontrar en las palabras, porque el significado de las palabras se le conoce como concepto, ¿sí? Entonces, la definición es la palabra misma y el concepto es la explicación denotativa o connotativo que tiene la palabra misma. La correferencia. La correferencia dice que es utilizar palabras para describir, ¿sí? Yo creo que esto constantemente nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que utilizamos, aquí pueden ser podría haberse implementado los sinónimos dentro de la correferencia, pero lo que nosotros queremos hacer énfasis a la correferencia es que muchas veces quizá la palabra inicial no nos permite tener con claridad o no nos permite comprender mejor, entonces necesitamos a través de otras palabras describir o ampliar el concepto o significado. Para eso nos puede servir la correferencia, porque dices utilizar palabras para describir, ¿sí? Está también la contigüidad semántica y dice utilizar palabras que describan partes del mismo objeto sin repetir las mismas. Eso significa contigüidad semántica. Utilizar palabras que describan partes del mismo objeto sin repetir la misma. Entonces, por ejemplo, si usted quiere describir a un individuo, pues usted va
a mencionar rasgos o características que no sean repetitivas y con eso estará creando la continuidad semántica. Ahora, la sustitución, la cohesión, también se puede dar por sustitución de palabras con uso gramatical. Y aquí vamos a ver lo que la semana pasada yo les decía, quizá no quedó claro, pero acá lo vamos a ver de manera individual. ¿A qué se refiere? ¿Se recuerdan que en la conformación de las oraciones nos hablaba del adverbio, nos hablaba del verbo, del pronombre, de un sustantivo, nos hablaba de un adjetivo, nos hablaba del núcleo, del sujeto, del núcleo, del predicado? Pues entonces ahora vamos a entender en qué consiste cada uno de ellos. El primero, ¿qué es un pronombre? Vamos con el primero. Tuvimos ahí varios términos que no quedaron tan claros en la clase anterior y por eso les decía pues que íbamos a estar aclarando, solo que esto pues lo vemos en el tema de la cohesión. Entonces ya les expliqué que pueden haber, la cohesión se puede dar la sustitución de palabras por su significado y ahora vemos que también hay una sustitución en la cohesión de palabras por el uso gramatical. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo sería esa sustitución por el uso gramatical. En primer lugar nos dice que el pronombre es una palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear su nombre. El pronombre puede ser propio o puede ser común. Sí, aquí los vemos, o en otras palabras, podemos decir que los pronombres pueden ser personales, posesivos, demostrativos e indefinidos. Entonces, vamos a ver que los pronombres son yo, tú, él, nosotros, ellos o ellas. Esos son los pronombres. Entonces, los pronombres, si nosotros hablamos de los pronombres comunes o propios, si hablamos de personas, cuando nosotros en una oración identificamos el pronombre con nombres de personas, entonces diría María, Marta, Juan, Pedro. Si no, si fuera sustituido, entonces diría él, ella, o si estuviera hablando en plural, ellos o ellas, ¿sí? Entonces, los pronombres pueden ser personales o también, o propios, como los conocemos, o bien pueden ser pronombres comunes. Si son comunes, pues sería silla, perro, gato, mesa, vaca, carro, lo que sea, cualquier objeto. Pero en este caso estamos hablando de, de que los pronombres pues nos van a indicar en algún momento en la oración, nos van a indicar de quién se está hablando. Entonces, acá vemos el significado. Voy a ampliar un poquito para que usted lo pueda observar mejor. Dice, vayámonos a este extremo. Dice, los personales designan a las tres personas gramaticales. ¿Cuáles serán esas tres personas gramaticales? Yo, tú o usted. Entonces dice, el ejemplo dice, yo trabajo. ¿Dónde vive usted? Ahí está claramente, ¿sí? Los personales. Posesivos. Establecen una relación de posesión a la pertenencia. El mío está lejos, el tuyo es este. Ahí está claramente. Mío, tuyo. Si fueran posesivos. Demostrativos. Sustituyen a una persona u objeto que se encuentra a determinada distancia de las personas gramaticales. El ejemplo. Este me gusta más que aquel. Ahí están las personas gramaticales. Las personas gramaticales, nuevamente repito, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas, están incorporados y son conocidos como los pronombres. Pero una vez más, los pronombres pueden ser propios o pueden ser comunes. Acá hay otra clase de pronombres personales, posesivos, demostrativos e indefinidos. Pero en este caso,
los vamos a clasificar en dos grandes ramas que serían propios y comunes. Si son propios, los pronombres, siempre en una oración los pronombres se van a escribir con letra mayúscula y inicial mayúscula, porque indican, por ejemplo, nombres de personas o países, como por ejemplo Guatemala. Si nosotros en una oración vemos o escribimos el nombre de Guatemala, la G es mayúscula porque está indicando el nombre propio de un país. Si decimos María, si decimos Juan, Pedro, Marta, Gustavo, estamos hablando de una persona, por lo tanto, la letra inicial es mayúscula. Pero si nos referimos al perro, al gato, a la mesa, a la silla, son comunes y podemos escribirlos con minúscula. Entonces, ese sería el primer término, que son los pronombres. Regularmente el pronombre nos indica de quién se está hablando en una oración, ¿sí? Pero también dice que existen los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Muy bien, el sustantivo. En la oración, el sustantivo nos indica lo siguiente. Dice, el sustantivo dice, sirve para nombrar personas, animales o cosas. Dice, un sustantivo es una clase de palabra que puede funcionar como sujeto de una oración y que designa o identifica a un ser animado o inanimado. En las lenguas romances, como en el español, los sustantivos varían según el género y número. Entonces aquí estaría personas, animales o cosas. Ahora, el pronombre puede ser modificado o cambiado por el sustantivo. En lugar de decir acá, por ejemplo, ¿dónde vive usted? Si queremos cambiarlo por un sustantivo en el rango de personas, sería, ¿dónde vive Ana? Entonces, el sustantivo puede venir y sustituir al pronombre, porque el sustantivo está clasificado en personas, animales o cosas. Entonces, hay una clasificación de sustantivos. Recuerde que los pronombres son personales y comunes. Si son personales, designan nombres de personas, de países o nombres de instituciones propias, ¿sí? Que no existen, no son como un objeto. Entonces, acá podemos sustituir al pronombre a través del sustantivo. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ver, por ejemplo, acá que la oración fuera, María, eh, a María le gusta correr. Estamos utilizando un sustantivo personal porque estamos hablando de María. A María le gusta correr, pero si lo queremos cambiar por un pronombre, entonces decimos, a ella le gusta correr, porque los pronombres son él, tú, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Entonces, a ella le gusta correr. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo una sustitución gramatical de un pronombre a un sustantivo y viceversa, de un sustantivo a un pronombre. Pero también dentro de la estructura nosotros encontramos a los adjetivos. Entonces, ¿qué es un adjetivo dentro de la oración? Yo creo que ya vamos cerrando, ¿qué es el adjetivo en una oración? Y nos dice lo siguiente. El adjetivo es la parte de la oración que complementa un sustantivo para calificarlo, expresa características o propiedades atributivas a un sustantivo, ya sea concretas, perceptibles por los sentidos, como en el libro grande o de Big Book, o abstractas. Entonces, el adjetivo nos señala cualidades
o características de quién se está hablando, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que hay adjetivo eh, calificativo, gentilicio, numeral, indefinido, demostrativo y posesivo. Y hay algunas características, ¿verdad? El calificativo pues nos da a conocer una cualidad, bonito, feo, grande, pequeño, mediano, rojo, amarillo, azul. Eso es lo que hace el adjetivo calificativo, que da a conocer características. El gentilicio dice un lugar de origen o nacionalidad, el guatemalteco, el hondureño, el español. Entonces allí el gentilicio, claramente el adjetivo gentilicio nos está hablando de dónde viene el origen. Numeral, una cantidad u orden, 1, 2, 3, 4, 5, porque está identificando a un numeral indefinido, una cantidad en forma imprecisa. Em, a veces no concluimos, ¿verdad? No decimos el número exacto, sino solo le damos una terminación. Entonces ahí se debería ver un indefinido. Por ejemplo, la arena del mar es mucha. Ahí no nos está especificando, no está dando claridad de cuánta es eso mucho o esa cantidad. El demostrativo, una ubicación, y el posesivo, a quién pertenece el sustantivo, mío, tuyo, suyo, de él, de ellos, ¿sí? A eso se refiere. Y por último tenemos el adverbio. Los adverbios, dice que hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Habría que identificarlo dentro de la oración, qué tipo de adverbio es, pero el adverbio en una oración nos indica lo siguiente. El adverbio es una parte de la oración que complementa a un verbo a un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias como puede ser el modo, que ya lo vimos, tiempo, lugar, cantidad, afirmación, entre otras. Entonces, viene el adverbio únicamente a indicar situaciones o circunstancias dentro de la estructura de la oración. Eso es lo que hace y por eso vemos ahí la gran clasificación de los que se pueden implementar. Pero también se puede dar la sustitución, la cohesión, perdón, que es la sustitución de palabras, se puede dar a través de formas gramaticales como lo son los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los adverbios, entre otros. Así que con esto finalizamos la clase del día de hoy. Vimos la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de idioma español.